El día de hoy vamos a revisar el procedimiento para la toma de muestra de hemocultivo. El hemocultivo es solicitado como un auxiliar diagnóstico para los estados principalmente de sepsis en búsqueda de bacterias o incluso levaduras que puedan estar presentes en el torrente sanguíneo. Se utilizan medios especiales que son bifásicos, que contienen una fase sólida y una fase líquida. Estos varían dependiendo del proveedor y dependiendo del instrumento con el que cuente el área de bacteriología para su procesamiento. Como se habrán dado cuenta por el título, vamos a revisar la toma de muestra con jeringa, aunque existen aditamentos que nos permiten tomar la muestra con sistema de extracción al vacío. Sin embargo, estos aditamentos se los mostraré al finalizar el video. Lo más crítico en esta toma de muestra es evitar la contaminación con bacterias provenientes de la piel. Por lo tanto, vamos a utilizar iodopovidona para la asepsia, no alcohol. En dado caso de que se utilizara en vez de iodopovidona tintura de yodo, haríamos la asepsia y posteriormente removeríamos el residuo con alcohol. Sin embargo, si utilizamos iodopovidona, es simplemente esperar a que seque la solución. Una vez seca la solución, procedemos a hacer la punción normalmente. Cabe recalcar que para adultos debemos de extraer como mínimo 10 mililitros. Y para pacientes pediátricos de 3 a 5 mililitros. Una vez obtenida la muestra de sangre, debemos realizar el cambio de aguja. Desechamos la que utilizamos para la punción del paciente y la reemplazamos por una nueva. Una vez realizado el cambio de aguja, quitamos esta protección del frasco, lo limpiamos con una torunda alcoholada y posteriormente vamos a puncionar la parte correspondiente en el frasco. Como pueden observar, el frasco ya tiene vacío y está diseñado para succionar precisamente los 10 mililitros de sangre. Una vez que se ha vertido la totalidad del volumen de muestra, procedemos a mezclar la muestra con el contenido del frasco. El medio contiene un anticoagulante para prevenir precisamente la coagulación, ya que si se forma un coágulo adentro del frasco, algunas bacterias no van a poder sobrevivir dentro de ese coágulo. Y pues solamente faltaría enviar la muestra al área de proceso. Aquí solamente se tomó un frasco para aerobios. Sin embargo, existen frascos de hemocultivo para microorganismos anaerobios e incluso micobacterias. El uso de estos frascos pues va a estar determinado por la sospecha clínica y los recursos con el que cuenta el laboratorio u hospital. Por último, aquí tenemos imágenes de los adaptadores para poder tomar la muestra con sistema al vacío. Observamos que pueden ser de diferentes formas, ya que hay muchas formas de botellas de medio en el mercado, pero que, como podemos ver, permiten la toma de muestra como si fuera un sistema de toma múltiple de extracción al vacío, lo cual es de beneficio al reducir la manipulación tanto de la jeringa como de las agujas, así como también obtener una punción más limpia, por así decirlo. Y de hecho es la forma que manda
las normas internacionales. Y si en su laboratorio u hospital están al alcance, pues enhorabuena. Y si no, debemos trabajar pues con lo que tengamos a la mano, como vimos en la presentación, con jeringa.